El ruido fuerte de sartenes y ollas me despertó. De repente, me senté en la cama con el corazón acelerado. Marcos ya había salido de la cama y su lado estaba frío. Sentí un miedo familiar al escuchar la voz de mi suegra viniendo de la cocina. Marcos, deberías haberte casado con alguien mejor, dijo Elena con un tono malicioso. Mientras me acercaba conteniendo la respiración, a pesar de 25 años escuchándola rebajarme, sus palabras aún dolían. Esperaba que Marcos finalmente tomara una actitud por mí, pero él permaneció en silencio, como siempre. Entré en la cocina tratando de ser valiente. Buenos días, Elena, dije. Ella se dio vuelta rápidamente, lanzándome una mirada maliciosa. Mira quién finalmente decidió aparecer, dijo sarcástica. Antes de que pudiera decir algo, empezó a quejarse de cómo cuido la casa. Criticó todo, desde los paños de cocina hasta la forma en que organizo el lavavajillas. Marcos se distrajo con su café, evitando mis miradas, a pesar de que le pedía silenciosamente su apoyo. Sabes, Marcos, si me hubieras escuchado hace años, podrías haberte casado con una mujer que sabe manejar una casa correctamente, continuó Elena con desprecio. Sentí mi rostro arder de vergüenza y enojo. ¿Por qué no me defendiste?, le pregunté a Marcos con la voz temblorosa. ¿Estás de acuerdo con ella? Miró al suelo, moviendo los pies nerviosamente. Mamá, ya basta, murmuró, pero su débil intento de detenerla solo parecía animarla más. No seas tan sensible, Adriana, dijo Elena con desdén. Si no puedes lidiar con la verdad, es tu problema. Mientras ella regresaba a la estufa, vi el dolor en los ojos de Marcos, pero en ese momento me sentí profundamente traicionada, no solo por Elena, sino también por Marcos, quien prometió amarme y protegerme. Pensé que tendría un fin de semana tranquilo para mí mientras Marcos estaba en su juego de golf semanal, pero poco después del mediodía, el interfono sonó. Ya sabía quién era antes de abrir la puerta y ver a Elena allí con los labios apretados en señal de desaprobación. «No nos vas a invitar a entrar», exigió, señalando a su esposo, Geraldo, que estaba detrás de ella. Como de costumbre, forcé una sonrisa. «Claro, pasen». Pasaron por mi lado y se fueron a la sala, y Elena miró alrededor del lugar como si estuviera revisando la presencia de polvo. «Decidí que deberíamos almorzar en familia hoy», anunció ella, acomodándose en el sofá. «Qué bien», dije con los dientes apretados mientras iba a la cocina para preparar algo rápidamente. La voz de Elena vino de otro cuarto. «Honestamente, Adriana, no sé cómo puedes vivir en un desorden tan grande, ¿ni siquiera limpiaste la casa esta semana?». Respiré hondo, recordando no reaccionar, pero las críticas continuaban mientras preparaba una ensalada sencilla y sándwiches. «Me sorprende que hasta sepas cocinar», dijo mientras colocaba la comida en la mesa. «Pensé que después de todos estos años, habrías aprendido algo sobre ser una ama de casa adecuada». Geraldo permaneció en silencio como de costumbre, pero sentía su juicio silencioso. «¿Por qué tuviste que traerlos aquí en nuestro día libre, Marcos?», le pregunté desesperada cuando él volvió a casa más tarde. Se encogió de hombros, desamparado. Ella insistió. «Sabes que no puedo decirle que no». Mientras Elena seguía criticando mis habilidades de ama de casa durante el almuerzo, sentía mi frustración con Marcos creciendo. ¿Por qué siempre la dejaba tratarme así? Justo cuando pensaba que Elena no podía ser más entrometida, anunció que estaba planeando una gran reunión familiar en nuestra casa sin siquiera preguntarme. «Ya invité a todos a la cena el próximo sábado», dijo una tarde, entrando en la sala sin pedir permiso, como de costumbre. «Tienes que limpiar este lugar de arriba a abajo, Adriana». Mordí el labio mientras ella seguía hablando sobre cómo mi limpieza no era lo suficientemente buena. Marcos no dijo nada y fingió leer el periódico. La semana antes de la temida cena fue una pesadilla. Elena entraba y salía, criticando cada detalle y dando órdenes sobre cómo quería que se organizaran las cosas. Cuando llegó el sábado, estaba hecha un manojo de nervios. «¿Por qué está la mesa torcida?». «Corrige eso», estalló Elena mientras organizaba los platos y cubiertos, exactamente como ella había instruido. Mordí la lengua y enderecé el mantel con las manos temblorosas. El interfono sonó y llegaron los primeros invitados, tías, tíos y primos que apenas conocía.
Elena los recibió a todos con una gran sonrisa, haciendo el papel de anfitriona perfecta. Cada vez que encontraba la mirada de Marcos, él rápidamente desviaba la vista. Después del postre, Elena empezó a retirar los platos de la mesa. Adriana, no sé cómo pudiste preparar esta comida. Las papas estaban insípidas. Basta, dije, finalmente alcanzando mi límite. Me volví hacia Marcos, que estaba inclinado en la silla. ¿Por qué no me defendiste? ¿Por qué permites que me trate así? Él me miró desesperado mientras la sala quedaba en silencio. En ese momento, me di cuenta de que nuestro matrimonio estaba en su punto de ruptura. Después de la desastrosa cena familiar, sentí que no podía soportarlo más. Ver la mirada impotente de Marcos mientras permanecía en silencio durante los ataques de Elena fue la gota que colmó el vaso. Sabía que no podía seguir viviendo así. Al día siguiente, llamé a mi mejor amiga Laura. Ella me conoce desde que éramos niñas y siempre es brutalmente honesta, incluso cuando no quiero escuchar. Tienes que salir de esta situación tóxica, Adriana, dijo Laura con firmeza después de contarle las últimas ofensas de Elena. Marcos es demasiado débil para imponerse a ella, y ella nunca va a cambiar. Respira hondo. Lo sé, pero ¿cómo puedo simplemente salir de mi matrimonio? A veces, salir es la única forma de salvarte, respondió Laura. Le diste a Marcos más que suficientes oportunidades para poner a su madre en su lugar. Está claro que ella es su elección en lugar de ti. Sus palabras dolieron, pero sabía que tenía razón. Por más que amara a Marcos, no podía seguir exponiéndome a la crueldad de Elena y a su falta de acción. En las semanas siguientes, comencé a distanciarme de Marcos y a concentrarme en mi propia vida. Volví a hacer jardinería, algo que siempre me había gustado, pero Elena se burlaba como si fuera un pasatiempo tonto. Comencé a planear reuniones con amigos para almorzar o cenar sin pedir la opinión de Marcos. Parecía confundido cada vez que inventaba excusas sobre la visita de su madre o mencionaba alguna otra actividad de la que él no estaba invitado, pero permanecí decidida, manteniendo mis verdaderas intenciones para mí misma. Una sensación de determinación creció dentro de mí. Estaba cansada de ser un tapete para Elena, para Marcos, para cualquiera. Merecía felicidad, respeto y la libertad de vivir según mis propios términos, y eso es exactamente lo que iba a hacer. Con una nueva resolución, empecé a tomar medidas para independizarme. Abrí una cuenta bancaria separada y comencé a depositar una parte de mi salario en ella cada mes, manteniéndolo en secreto de Marcos y sus padres. Cada vez que Elena hacía una visita inesperada, me mantenía educada, pero distante, sin hacer todo lo que ella quería. Si criticaba mi limpieza, simplemente me encogía de hombros. Sus comentarios ya no me lastimaban. ¿Qué te pasa últimamente?, preguntó Marcos una noche, con el ceño fruncido por la preocupación. Estás tan diferente. Forcé una sonrisa. Solo estoy reevaluando algunas cosas, eso es todo. No expliqué nada más. Cuanto más me alejaba, más tensas se volvían nuestras interacciones. Marcos parecía completamente confundido con mi repentina frialdad. La esposa pasiva que conocía estaba desapareciendo ante sus ojos. Perfecto, pensé. Déjalo preguntarse. Déjalo darse cuenta de que ya no soy el tapete que permitió que su madre pisara. En realidad, mi mente estaba enfocada en planes mayores. Encontrar una manera de romper el control tóxico de Elena de una vez por todas. Con cada salario que ahorraba, ese futuro se acercaba. Sabía que eso devastaría a Marcos cuando finalmente le contara mis planes. Parte de mí todavía lo amaba y esperaba que pudiera eventualmente encontrar la fuerza para enfrentar a su madre, pero estaba cansada de esperar algo que quizás nunca sucediera. Tenía que hacerlo por mí misma. Mi nuevo mantra se convirtió en independencia a cualquier costo. El camino adelante sería difícil, pero estaba decidida a caminar sola si era necesario. Nada de conformarse, nada de sufrir en silencio. Era hora de ponerme en primer lugar. Con cada salario que guardaba, mi cuenta secreta crecía, y eventualmente, fue suficiente para hacer mi tan esperada mudanza. Una tarde, salí y me encontré con un corredor, explicándole que necesitaba comprar una pequeña casa solo para mí. Me mostró una casa pequeña perfecta para un nuevo comienzo.
Hice una oferta ese mismo día, usando solo mi nombre en los documentos. Unas semanas después, la casa era oficialmente mía, un espacio donde finalmente podía respirar, libre de la presencia tóxica de Elena. Pero sabía que mantener esto en secreto solo estaba posponiendo la explosión inevitable. Esa noche, durante la cena, apenas podía mirar a Marcos sin pensar en la noticia que estaba a punto de compartir. Elena hablaba sin parar, criticando todo, desde la comida hasta cómo había puesto la mesa. «Basta», dije con firmeza, dejando el tenedor. «Tengo un anuncio». Elena levantó una ceja, pero dejó de hablar. Marcos me miró con una expresión confundida. Respira hondo y lo miré. «Compré una casa solo para mí. Me voy a mudar». Las palabras flotaron en el aire mientras el rostro de Elena se retorcía de ira. «Tú, ingrata, ¿cómo te atreves a tomar decisiones así sin consultarme?», gritó. «Eso es exactamente lo que estoy haciendo, Elena», respondí con calma. «Es mi decisión, no tuya. No necesito tu permiso ni tu aprobación». Marcos parecía encogerse en la silla mientras su madre seguía dándome lecciones. Esperé que él hablara para defenderme como nunca lo había hecho antes, pero permaneció en silencio, como siempre. En ese momento, me sentí liberada, pero con el corazón roto. Salir era la decisión correcta, pero la pasividad de Marcos mostraba cuánto realmente me valoraba después de todos estos años. «Mamá, basta», murmuró finalmente. «Adriana merece su paz». Después de anunciar mi decisión de irme, un silencio incómodo cayó sobre la casa. Elena se había ido furiosa, como esperaba, pero lo más doloroso fue la falta de reacción de Marcos. Allí se quedó, con los hombros caídos, incapaz de mirarme, como si lo hubiera sorprendido, en lugar de defenderme después de años de tormento. «Tuviste muchas oportunidades para defenderme de la crueldad de tu madre, ¿qué vas a hacer?». Marcos abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Casi podía ver la lucha interna, una disputa de toda una vida entre su madre controladora y su deseo de agradar a todos. «Lo siento, Adriana», finalmente dijo, su voz casi un susurro. «Tienes razón. Todo este tiempo he dejado que mi madre te pase por encima, a nosotros». Se pasó la mano por la cara, pareciendo de repente mucho más viejo. «Me di cuenta esta noche de que, si no termino con esto ahora, te voy a perder para siempre, y eso es mi mayor miedo». Las lágrimas se llenaron en mis ojos, a pesar de mi determinación. Escucharle reconocer su error y admitir cuánto había fallado rompió el muro que había construido. «Por primera vez en tu vida, tienes que elegir», dije con la voz temblorosa. «Tu madre o yo. Porque no voy a vivir así más tiempo». La mandíbula de Marcos se tensó y vi un destello de determinación que no había visto en años. «Te elijo a ti», declaró con firmeza. «He terminado con la toxicidad de mis padres. Si no pueden respetar a mi esposa, entonces estoy listo para dejar de intentar complacerlos». En ese momento, sentí una chispa de esperanza de que, tal vez, Marcos pudiera encontrar la fuerza para priorizarme en nuestro matrimonio. Pero sabía que eso era solo el primer paso de muchos desafíos que tendríamos que enfrentar. Después de que Marcos declarara que me elegía a mí en lugar de a sus padres tóxicos, me sentí un poco esperanzada respecto a nuestro matrimonio, pero sabía que reconstruir la confianza no sucedería de la noche a la mañana. Teníamos años de dolor y frustración por resolver. En los días siguientes, Marcos parecía más confiado en su decisión. Dejó de atender las llamadas de Elena e ignoró sus mensajes de voz cada vez más furiosos, exigiendo explicaciones. «Finalmente me siento libre», admitió una noche durante la cena, como si un peso hubiera sido levantado de mis hombros. Sonreí cautelosamente, aún temerosa de entusiasmarme demasiado. «Me alegra que finalmente estés viendo las cosas con claridad ahora, pero sabes que tu madre no va a rendirse fácilmente». En una semana, Elena apareció sin previo aviso, golpeando con rabia la puerta. «Marcos, no puedes excluirme así. Somos familia». Para mi sorpresa, Marcos no se perturbó en absoluto. Simplemente levantó las cortinas para revelar su rostro rojo y furioso y luego dio la vuelta. «Creo que deberías irte, mamá», dijo con calma. «Adriana y yo hemos tomado nuestra decisión». Elena continuó gritando y discutiendo, pero Marcos se mantuvo firme.
Pude ver la furia en los ojos de Elena al darse cuenta de que finalmente había perdido su control sobre su hijo. Después de que Elena se fue, Marcos se volvió hacia mí con una sonrisa tímida. Debería haber hecho esto hace años. Siento mucho haber tardado tanto en ponerte en primer lugar, Adriana. Las lágrimas se formaron en mis ojos al mirar al hombre recién confiado frente a mí, tan diferente de la persona pasiva que había sido. Solo estoy feliz de que finalmente hayas visto la verdad, dije, abrazándolo. Tomaría tiempo recuperar completamente mi confianza, pero en ese momento, sentí una profunda esperanza para nuestro futuro, un futuro solo para los dos, finalmente libres de la influencia tóxica de Elena.